¿Alguna vez sentiste que alguien te mentía, pero no podías probar por qué? Que algo en sus palabras no encajaba, como una pieza de puzzle forzada en un lugar equivocado. Hoy vamos a desvelar un secreto que los antiguos filósofos estoicos ya conocían. El lenguaje revela lo que la mente intenta ocultar. Las personas tóxicas tienen un patrón. No es lo que dicen, sino lo que deliberadamente evitan decir. 4 palabras simples, cotidianas, que cualquier persona honesta usa sin pensar. Pero cuando alguien las esquiva consistentemente, está diciéndote algo mucho más profundo que cualquier frase elaborada. Imagina esto, estás con alguien cercano, te pide un favor importante, algo que te cuesta. Cuando termina, observa cómo responde. Una persona íntegra dirá esas 4 palabras. Una persona tóxica las evitará como si quemaran. Y en ese silencio, en esa ausencia deliberada, encontrarás la verdad. Epicteto, el filósofo estoico que fue esclavo, entendió algo fundamental. No podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí podemos entrenar nuestro discernimiento para ver más allá de las palabras. El lenguaje es el espejo del alma, y los espejos no mienten. Si buscas claridad y paz interior, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartiré, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino. Tu atención aquí es valiosa. Úsala bien. En este video descubrirás exactamente cuáles son esas 4 palabras que la gente tóxica nunca dice. Aprenderás por qué la neuropsicología explica este patrón. Recibirás un test lingüístico práctico para identificar manipuladores en tu vida. Y lo más importante, saldrás con claridad sobre quién merece tu energía y quién no. Pero antes, respira profundo. Este conocimiento no es para juzgar a otros con dureza, es para protegerte con compasión. Los estoicos no enseñaban a condenar, sino a discernir. Hay una diferencia importante. La mayoría de las personas viven en la confusión emocional. No entienden por qué ciertas relaciones las agotan. Por qué después de hablar con alguien específico sienten un vacío extraño. ¿Por qué sus límites se erosionan lentamente como una costa bajo la lluvia? La respuesta está en el lenguaje. Considera esto. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te pidió perdón, pero algo en la forma en que lo dijo te dejó más herido que antes? No fue lo que dijeron, fue lo que no dijeron. Fue la ausencia de esas palabras mágicas que transforman un conflicto en reconciliación genuina. Los investigadores de comunicación han descubierto algo fascinante. El cerebro de una persona manipuladora funciona diferente cuando debe asumir responsabilidad. Se activan regiones asociadas con la defensa, no con la empatía. Por eso evitan ciertas palabras. No es una elección consciente siempre. Es una reacción neurológica de autoprotección. Marco Aurelio escribía en su diario privado: observa cómo hablan los hombres cuando creen que nadie los juzga. Ahí encontrarás la verdad. Pero hay algo más sutil. Observa lo que no dicen. El silencio estratégico es tan revelador como las palabras cuidadosamente elegidas. Séneca, otro maestro estoico, fue más directo. Dijo que la verdadera virtud se reconoce en las cosas pequeñas, no en los grandes gestos, sino en las palabras cotidianas, en cómo alguien responde cuando comete un error, en si puede decir 4 palabras simples sin que le cueste el orgullo. Aquí viene lo interesante. La gente tóxica no evita estas palabras porque sean complicadas o raras. Las evita porque cada una de ellas requiere algo que no posee: vulnerabilidad genuina, humildad real, responsabilidad sin excusas, reconocimiento sincero de haber lastimado a otro. Piensa en la última vez que hiciste daño a alguien sin intención. ¿Qué pasó en ti? Probablemente sintió incomodidad. Esa incomodidad te empujó a reparar, a decir esas palabras, a buscar reconciliación.
Eso es lo que diferencia a una persona íntegra de una tóxica. Una persona íntegra siente esa incomodidad y la atraviesa. Una persona tóxica la rechaza. Y para rechazarla, debe rechazar también el lenguaje que la expresaría. Es un mecanismo de defensa del ego. Ahora bien, esto no significa que debas ser paranoico. No significa que debas analizar cada palabra que alguien dice. Los estoicos enseñaban discernimiento, no paranoia. Enseñaban observación tranquila, no vigilancia ansiosa. Lo que sí significa es que tienes una herramienta, un detector, algo que puedes usar cuando sientas que algo no encaja. Cuando tu intuición te grita que algo está mal, pero tu mente racional intenta convencerte de que exageras. Tu intuición no exagera. Tu cuerpo sabe. Tu sistema nervioso detecta inconsistencias en el lenguaje antes de que tu mente consciente las procese. Es un regalo evolutivo. Los antiguos filósofos lo llamaban sabiduría práctica. Hoy lo llamamos inteligencia emocional. La verdadera fortaleza no es ignorar estos patrones. Es reconocerlos y actuar en consecuencia. Es proteger tu paz interior sin caer en la amargura. Es mantener límites sin cerrar el corazón. Sócrates pasó su vida haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque sabía que las preguntas revelan la verdad más rápido que cualquier acusación. Cuando alguien no puede responder una pregunta simple, sin desviarse, sin poner excusas, sin atacar al que pregunta, ahí está tu respuesta. Las 4 palabras que vamos a explorar funcionan exactamente así. Son preguntas disfrazadas de declaraciones. Son invitaciones a la honestidad. Y la gente tóxica las rechaza como si fueran veneno. Pero aquí viene lo más importante. Esto no es sobre condenar a nadie. Algunos que evitan estas palabras no son maliciosos. Son heridos. Son personas que crecieron en ambientes donde admitir error significaba castigo, donde la vulnerabilidad era debilidad. Los estoicos enseñaban compasión incluso para con los que nos hacen daño, porque entendían que el daño que otros nos causan es reflejo de su propio sufrimiento. Pero la compasión no significa quedarse, no significa permitir que continúen lastimándote. Hay una diferencia crucial. Puedes comprender por qué alguien es tóxico sin permitir que lo siga siendo en tu vida. Puedes reconocer su dolor sin cargar con su responsabilidad emocional. Puedes desearles bien desde la distancia. Lo que descubrirás en los próximos minutos es un mapa del lenguaje humano que separa la autenticidad de la manipulación. No es infalible, pero es sorprendentemente preciso, porque en el fondo todos queremos lo mismo, queremos ser entendidos. Queremos que otros reconozcan cuando nos lastiman. Queremos que pidan disculpas genuinas. Queremos que digan esas 4 palabras simples que significan: reconozco tu dolor, asumo mi responsabilidad, quiero reparar esto. Cuando alguien no puede decir eso, cuando deliberadamente lo evita, está diciéndote algo fundamental sobre su nivel de madurez emocional, sobre su capacidad de amar genuinamente, sobre si merece tu confianza. A continuación, descubriremos exactamente cuáles son esas palabras. Y más importante aún, entenderás por qué la neuropsicología explica este patrón. Porque cuando comprendes el mecanismo, dejas de tomar el comportamiento tóxico como algo personal. Como vimos en el capítulo anterior, existen 4 palabras que las personas tóxicas evitan sistemáticamente. Pero antes de explorar cada una, necesitamos entender por qué ocurre esto a nivel neurológico. La ciencia nos ofrece respuestas fascinantes sobre cómo funciona el lenguaje en mentes manipuladoras. Tu cerebro procesa el lenguaje como un mapa de intenciones. Cada palabra que elegimos revela nuestro estado mental, nuestras prioridades y, más importante aún, nuestro grado de responsabilidad personal.
Cuando alguien evita consistentemente ciertas palabras, no es casualidad, es patrón. La neuropsicología ha demostrado que el lenguaje y la emoción están íntimamente conectados. Cuando una persona habla, su cerebro activa simultáneamente las regiones emocionales y cognitivas. Esto significa que no podemos separar lo que decimos de lo que sentimos. O mejor dicho, no podemos engañar completamente a través del lenguaje sin dejar rastros. Los investigadores en psicología cognitiva han identificado un fenómeno llamado evitación lingüística selectiva. Las personas con patrones de comportamiento tóxico tienden a evitar palabras que impliquen responsabilidad directa. ¿Por qué? Porque pronunciar esas palabras activaría en su propia mente la realidad de sus acciones. Séneca, el filósofo estoico, comprendía esto sin necesidad de neuroimágenes. Él escribió sobre cómo el lenguaje honesto nos obliga a confrontar la verdad. Cuando dices «me equivoqué», tu cerebro registra esa verdad. Tu sistema nervioso se alinea con la realidad. Para alguien acostumbrado a distorsionar esa realidad, esto resulta intolerable. Considera cómo funciona la mente manipuladora. Una persona tóxica ha construido una narrativa donde ellos son víctimas, donde sus acciones están justificadas, donde la culpa siempre recae en otros. Admitir responsabilidad desmorona esa estructura mental. Por eso evitan las palabras que la construyen. La investigación en lingüística forense ha descubierto patrones específicos en el lenguaje de personas con rasgos narcisistas o manipuladores. Utilizan frecuentemente pronombres como yo y me, pero raramente en contextos de responsabilidad. Usan ellos, la situación, las circunstancias para explicar sus acciones. El lenguaje pasivo se convierte en su herramienta. Pero hay algo más profundo aquí. El neuropsicólogo James Fallon descubrió que ciertos patrones cerebrales correlacionan con comportamientos manipuladores. Lo fascinante es que el lenguaje refleja esos patrones. Las palabras que evitamos revelan nuestras limitaciones neurológicas o, en algunos casos, nuestras decisiones conscientes de no evolucionar. Epicteto enseñaba que tenemos control absoluto sobre nuestras palabras y pensamientos. Esto es precisamente lo que la neurociencia moderna confirma. Cuando elegimos palabras, estamos ejerciendo control neurológico. Estamos dirigiendo la actividad de nuestro cerebro hacia patrones específicos. Las personas tóxicas conocen esto intuitivamente. Por eso evitan ciertas palabras. Saben que pronunciarlas las obligaría a cambiar. La psicología del desarrollo ha mostrado que los niños aprenden a evitar palabras que generan culpa o vergüenza. Es un mecanismo de supervivencia emocional. Pero en adultos sanos, este mecanismo se supera. Desarrollamos la capacidad de sentir culpa constructiva, de aprender de nuestros errores, de crecer. Las personas tóxicas se quedan atrapadas en ese mecanismo infantil. Reflexiona sobre esto. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien genuinamente honesto evitar hablar de sus errores? Las personas auténticas no solo admiten sus equivocaciones, sino que las buscan activamente para aprender. Hablan de ellas libremente. No hay resistencia neurológica porque no hay conflicto entre su narrativa y la realidad. La investigación en psicología social también revela algo crucial. Cuando las personas tóxicas usan palabras de responsabilidad, su cuerpo muestra signos de estrés. El cortisol aumenta, la frecuencia cardíaca se acelera. Su sistema nervioso entra en modo de defensa. Para personas auténticas ocurre lo opuesto. Hablar con honestidad las calma, reduce su estrés. Esto nos lleva a un principio estoico fundamental. La verdad nos libera, pero solo si la enfrentamos completamente. Cuando evitamos palabras honestas, nos atrapamos a nosotros mismos en una prisión mental. Las personas tóxicas viven en esa prisión voluntariamente.
Han decidido que la comodidad de la negación es superior al crecimiento de la responsabilidad. Marco Aurelio escribía en su diario sobre la importancia de observar el lenguaje propio. Cada palabra que usamos es una declaración sobre quiénes somos. Si evitamos palabras de responsabilidad, nos estamos declarando irresponsables. Si evitamos admitir errores, nos estamos declarando incapaces de aprender. La neurociencia también ha demostrado que el lenguaje moldea la realidad que percibimos. Si alguien nunca dice «me equivoqué», su cerebro literalmente no procesa sus acciones como errores. Construyen una realidad alternativa donde siempre tienen razón. Esto no es mentira consciente. Es distorsión neurológica facilitada por elección lingüística. Aquí está el punto crítico. Puedes usar este conocimiento como herramienta de protección. Cuando escuches a alguien evitar consistentemente palabras de responsabilidad, tu cerebro ya tiene la información que necesita. No es paranoia, es ciencia, es patrón neurológico documentado. Ahora bien, esto nos prepara para explorar la primera palabra que las personas tóxicas evitan. Entender la ciencia detrás de esa evitación hace que su importancia sea aún más evidente. No es simplemente una palabra, es una ventana directa hacia la integridad o la manipulación de otra persona. Sócrates preguntaría, ¿cuántas veces has escuchado a alguien importante en tu vida decir esas palabras específicas? ¿Qué patrón emerge? ¿Qué te dice eso sobre la naturaleza de esa relación? Estas preguntas no son acusaciones, son invitaciones a la claridad. La disciplina estoica incluye observar con precisión, no juzgar, sino ver. El lenguaje es el material de observación más accesible. Está ahí, en cada conversación, en cada mensaje, disponible para quien quiera prestar atención. Cuando comprendemos que el lenguaje refleja la neurología y las intenciones, dejamos de tomar las palabras evitadas como coincidencia. Las vemos como lo que realmente son, indicadores de autenticidad o manipulación, indicadores de crecimiento o estancamiento. A continuación, exploraremos la primera palabra específicamente. Veremos por qué es tan poderosa, por qué genera tanta resistencia en personas tóxicas y cómo puedes usarla como test definitivo de integridad. Pero primero, permite que esta comprensión neurológica se asiente en ti. Ahora bien, comprendemos por qué el lenguaje importa, pero cómo identificar esas palabras ausentes en tiempo real. Aquí es donde la observación estoica se convierte en tu herramienta más poderosa. La primera palabra que las personas tóxicas evitan es la más obvia y, paradójicamente, la más reveladora. Me equivoqué. 3 palabras simples, 2 sílabas en la primera, y sin embargo, generan una resistencia casi física en quien manipula. Reflexiona sobre esto. Cuando cometes un error genuino, ¿qué sientes? Incomodidad, quizás vergüenza momentánea, pero también alivio. El alivio viene de la verdad. Tu cuerpo reconoce que dijiste lo que es, que enfrentaste la realidad tal como es. Marco Aurelio escribía en su diario personal no para presumir, sino para confrontarse a sí mismo. Ese acto de reconocimiento es liberador. La persona tóxica, en cambio, experimenta algo distinto. Cuando reconoce un error, activa la responsabilidad. Y la responsabilidad significa que sus acciones tienen consecuencias reales, que afectaron a otros, que no pueden ser reescritas. Para alguien cuya identidad se construye sobre la ilusión del control y la perfección, esto es insoportable. Piensa en una situación cotidiana. Alguien cercano a ti te hirió con sus palabras. Quizás fue deliberado, quizás no. Cuando lo confrontas, ¿qué escuchas? No fue así. Tú lo interpretaste mal. Estabas sensible ese día. Todos dicen cosas sin pensar. Nunca. Me equivoqué al hablar así.
te lastimé, lo siento. La ausencia de esas palabras no es negligencia, es arquitectura. Es el sistema de defensa psicológico que mantiene intacta la narrativa del manipulador. Porque si dice «me equivoqué», debe reconocer que es falible, y si es falible, entonces sus justificaciones previas también pueden serlo. Se derrumba el castillo de naipes. Epicteto enseñaba que la responsabilidad es donde comienza la libertad real. No la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de reconocer que nuestras acciones son nuestras. Cuando asumes un error, recuperas el poder de no repetirlo, el poder de cambiar, el poder de ser digno de confianza. Las personas tóxicas temen eso, porque el cambio requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad requiere que bajen las defensas. Prefieren mantener el status quo mediante la negación. Es más fácil convencer a otros de que no sucedió, que admitir que sucedió y que fue responsabilidad suya. Aquí viene la pregunta socrática: ¿cuándo fue la última vez que alguien en tu vida dijo genuinamente «me equivoqué» sin justificaciones añadidas? ¿Cómo te hizo sentir? Probablemente aumentó tu confianza en esa persona. Probablemente abrió la puerta a la reconciliación real. Esto es lo que los estoicos comprendían profundamente. La verdad es el fundamento de toda relación auténtica. Séneca aconsejaba a sus amigos que buscaran personas capaces de decir la verdad sin filtros. No porque fuera cómodo, sino porque era la única base sólida para la amistad genuina. Cuando escuchas a alguien decir «me equivoqué», escuchas a alguien que ha elegido la realidad sobre la ilusión. Alguien que prefiere la incomodidad momentánea de la verdad a la comodidad prolongada de la mentira. Eso es raro y por eso es tan valioso. La segunda palabra que las personas tóxicas evitan es igualmente reveladora, pero por razones diferentes. No sé. 2 palabras, 4 letras en la primera. Una frase que desactiva la ilusión del control total. Considera esto. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir con genuina humildad «no sé la respuesta»? Especialmente si es alguien con poder sobre ti. Un jefe, un padre, una pareja, un amigo que siempre tiene opinión sobre todo. La persona tóxica construye su identidad sobre la certeza. Debe tener todas las respuestas. Debe saber qué está bien, qué está mal, por qué sucedieron las cosas, qué deberías hacer. Admitir ignorancia es admitir que su sistema de control tiene grietas. Y si tiene grietas, ¿en qué se basa tu confianza en él? Piensa en cómo funciona la manipulación. El manipulador presenta certezas como si fueran hechos. Nadie te creerá si lo cuentas. Tu familia nunca te entenderá. Yo soy lo único que tienes. Cada afirmación se presenta con la seguridad de quien conoce la verdad absoluta. Nunca hay duda, nunca hay quizás o podría estar equivocado. Los estoicos, en cambio, sabían algo que la psicología moderna confirma. La sabiduría comienza con el reconocimiento de lo que no sabemos. Sócrates fue considerado el hombre más sabio de Atenas precisamente porque admitía su ignorancia. Su método consistía en hacer preguntas, no en dar respuestas, porque sabía que el conocimiento verdadero surge del cuestionamiento honesto, no de la imposición de certezas. Cuando alguien en tu vida dice «no sé», está haciendo algo radical. Está renunciando al control. Está diciendo que confía en que la realidad es más compleja que su comprensión. Está abierto a aprender. Está invitándote a ser parte de la búsqueda de la verdad, no a someterte a su versión de ella. La humildad no es debilidad, es claridad. Es la capacidad de ver el mundo tal como es, no tal como necesitas que sea para mantener tu narrativa. Y esa claridad es lo opuesto a la toxicidad. Reflexiona sobre esto en tu propia vida. ¿Con quién te sientes más seguro? ¿Con quién admites sus limitaciones
o con quien pretende tenerlo todo resuelto? La respuesta es clara. Porque la persona que admite no saber es la que puede sorprenderte con nuevas ideas, es la que puede cambiar, es la que puede ser digna de confianza real. Las personas tóxicas evitan estas palabras porque las palabras son portales hacia la verdad, y la verdad es lo que más temen. Ahora bien, hemos visto cómo la ausencia de me equivoqué expone la negación de responsabilidad. Pero existe una palabra gemela que funciona como brújula moral en cualquier relación. No sé. Esta frase aparentemente simple revela algo profundo. Cuando alguien dice no sé, está admitiendo los límites de su conocimiento. Está reconociendo que el universo es más vasto que su comprensión. Los estoicos antiguos entendían esto perfectamente. Sócrates construyó su filosofía sobre esta verdad. La sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra propia ignorancia. Piensa en una conversación cotidiana. Alguien te pregunta tu opinión sobre algo que no comprendes completamente. Tú tienes dos caminos. El primero es inventar una respuesta, fingir certeza, construir un relato que suena convincente, pero es vacío. El segundo es decir tres palabras. No sé realmente. ¿Cuál camino elige la persona tóxica? Siempre el primero. Las personas manipuladoras necesitan proyectar omnisciencia. Su poder depende de que creas en su certeza absoluta. Si admiten ignorancia, pierden control. Por eso nunca dicen no sé. En su lugar, ofrecen teorías sin fundamento, diagnósticos sin evidencia, soluciones sin reflexión. Considera esto. ¿Cuántas veces alguien cercano te ha dado un consejo categórico sobre una situación que apenas conocía? Te lo presentó como verdad revelada. No había dudas en su voz. No había espacio para otras perspectivas. Eso no es confianza. Es arrogancia disfrazada de autoridad. La humildad intelectual es rara, requiere coraje. Cuando dices no sé, estás exponiendo tu vulnerabilidad. Admites que no tienes todas las respuestas, que tu comprensión es limitada. Para la persona que necesita controlar, eso es insoportable. Marco Aurelio escribía en su diario: reconoce lo que no controlas, lo que no comprendes. Esta práctica no era debilidad, era el fundamento de su poder. Un emperador que podía decir no sé, era más sabio que 1000 pretendientes que fingían certeza. Ahora, hay algo más profundo aquí. Cuando rechazas la palabra no sé, también rechazas el aprendizaje. Cierras la puerta a nuevas perspectivas. Te quedas atrapado en lo que ya crees. Esto explica por qué las personas tóxicas nunca evolucionan. No pueden. Su identidad depende de su falsa certeza. En contraste, quienes dicen no sé, viven en expansión constante. Cada conversación es una oportunidad. Cada desacuerdo es una chance de comprender algo nuevo. No necesitan tener razón, necesitan entender. Séneca observaba que la mayoría de nuestro sufrimiento viene de pretender saber lo que no sabemos. Construimos narrativas sobre el futuro. Juzgamos intenciones que no conocemos. Diagnosticamos problemas que apenas entendemos. Todo porque no queremos decir esas tres palabras. ¿Cómo aplicas esto en tu vida? Es simple. La próxima vez que no sepas algo, dilo. En una conversación, si alguien te pregunta tu opinión sobre un tema que no dominas, responde con claridad. No tengo suficiente información para opinar. Observa la reacción. Las personas seguras respetarán tu honestidad. Las personas tóxicas se sentirán incómodas. Algunos intentarán presionarte para que tomes posición. Vamos, dime qué piensas. Lo que realmente dicen es, dame algo que pueda usar contra ti. Rechaza esa trampa. Hay una objeción común aquí. Algunas personas creen que decir no sé las hace parecer incompetentes, que perderán respeto. Lo opuesto es verdad.
Las personas que respetas profundamente, aquellas que admiramos, son precisamente quienes pueden decir "no sé" sin vergüenza. Un cirujano que dice "esta complicación está fuera de mi experiencia, necesito consultar a un especialista", es más confiable que uno que finge certeza absoluta. Un amigo que dice "no entiendo lo que estás pasando, pero estoy aquí contigo", es más auténtico que quien ofrece soluciones instantáneas. Epicteto enseñaba que la virtud está en alinearse con la razón. La razón te dice: reconoce tus límites, acepta tu ignorancia, busca entendimiento. Esto no es debilidad, es disciplina. Reflexiona sobre esto. ¿En qué área de tu vida finges certeza? ¿Dónde pretendes saber cuando no sabes? ¿Quién en tu círculo nunca admite ignorancia? Esa es información valiosa. Las palabras que evitamos revelan nuestras verdaderas prioridades. Si evitas "no sé", tu prioridad es el control. Si lo dices con libertad, tu prioridad es la verdad. Son dos mundos diferentes. Ahora bien, esto nos lleva a la tercera palabra, porque no basta reconocer nuestros límites, también necesitamos escuchar auténticamente, y aquí es donde la manipulación se vuelve más sofisticada. Algunas personas dicen las palabras correctas, pero de forma vacía. Dicen "te escucho" mientras ya están preparando su respuesta. Dicen "entiendo" sin haber comprendido nada. La diferencia entre escucha genuina y simulada es imperceptible para quien no sabe dónde mirar, pero los estoicos sabían. Epicteto decía: "Tienes dos oídos, pero una boca. Úsalos en proporción". La persona tóxica hace lo opuesto. Cuando alguien te dice "te escucho", ¿realmente te escucha? ¿O está esperando su turno? ¿Está procesando o simplemente almacenando palabras? La diferencia es todo. Esto es donde entramos en territorio más sutil, porque aquí ya no hablamos solo de palabras que se evitan. Hablamos de palabras que se usan, pero se vacían de significado. Es manipulación de nivel superior. La verdadera atención requiere vulnerabilidad. Requiere que te abras a ser transformado por lo que escuchas. Las personas tóxicas no pueden permitirse eso. Necesitan mantener su narrativa intacta. Entonces, fingen escucha mientras protegen su versión de la realidad. Continúa observando. Cada palabra que evitamos es una puerta cerrada. Cada palabra que usamos sin sinceridad es una puerta falsa. Tu tarea es aprender a distinguir ambas. Hemos recorrido 3 palabras que exponen la toxicidad. Me equivoqué, no sé. Y ahora llegamos a la tercera, que marca un punto de quiebre decisivo en cualquier relación. Te escucho. Es quizás la más reveladora porque no habla de acciones pasadas ni de ignorancia presente. Habla del presente mismo, de lo que está sucediendo ahora entre 2 personas. Cuando alguien dice genuinamente "te escucho", está haciendo algo radical. Está suspendiendo su propia necesidad de tener razón. Está poniendo tu realidad, tu dolor, tu perspectiva en el mismo nivel que la suya. Las personas tóxicas no pueden hacer esto sin que les cueste enormemente. No porque no sepan hablar, sino porque escuchar requiere algo que ellas han perdido: la capacidad de descentrarse. Piensa en una conversación reciente donde alguien te interrumpió constantemente, no necesariamente de forma agresiva, tal vez con preguntas que desviaban el tema, o con anécdotas sobre ellos mismos, o con consejos no solicitados. ¿Qué faltó? La frase simple: "Cuéntame más, te escucho". Esa ausencia no fue accidental, fue reveladora. Las personas tóxicas tienen un patrón neurológico específico cuando se trata de escuchar. Su cerebro está en modo de defensa o conquista. Mientras tú hablas, ellas están preparando su respuesta, su contraataque, su justificación. No hay espacio para recibir realmente lo que dices. Escuchar genuinamente requiere vulnerabilidad.
requiere permitir que las palabras del otro te toquen, te cambien, te hagan repensar. Séneca escribió sobre esto sin usar esas palabras exactas. Hablaba de la importancia de la atención plena en las relaciones. Decía que muchas personas conviven sin realmente conocerse porque nunca se han permitido ser escuchadas. La escucha es un acto de presencia, es decir, con tu silencio, tu mundo importa, tu verdad tiene valor. Ahora bien, hay algo crucial aquí. Personas tóxicas a menudo dicen, te escucho, lo dicen constantemente, pero hay una diferencia fundamental entre pronunciar esas palabras y encarnarlas. La diferencia está en lo que sucede después. Cuando alguien te escucha genuinamente, algo cambia en su postura, sus ojos te miran, su cuerpo se relaja, dejan el teléfono, no interrumpen para corregirte o minimizarte. Las personas tóxicas dicen te escucho y luego preguntan, ¿pero por qué hiciste eso? Transforman tu vulnerabilidad en un interrogatorio. Dicen, te escucho, y luego cuentan su propia historia más dramática. Dicen, te escucho, y luego te dan un sermón sobre cómo deberías sentirte diferente. La palabra está presente, pero la acción está ausente. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que otros dicen, pero sí cómo respondemos. Cuando alguien dice, te escucho, sin escucharte realmente, tienes el derecho de notar esa incongruencia. No es paranoia, es claridad, es protección de tu espacio emocional. Considera esto. ¿Cómo sabes si alguien realmente te está escuchando? No por las palabras que dice, sino por los cambios que hace después. Si te escucha genuinamente sobre tu miedo a la soledad, su comportamiento hacia ti debería reflejar que lo entendió. Si te escucha sobre tu necesidad de espacio, debería respetarlo. Si te escucha sobre tu dolor pasado, debería evitar tocarlo sin cuidado. Las personas tóxicas escuchan para recopilar información que puedan usar en tu contra. Escuchan para encontrar inconsistencias en tu relato. Escuchan esperando el momento en que puedan hablar. No escuchan para conectar. Escuchan para controlar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que debería escuchar con humildad a todos, incluso a aquellos que lo frustraban. Lo hacía porque sabía que la escucha genuina era un ejercicio de virtud. No era fácil, requería disciplina, requería soltar el ego. Aquí está el test práctico. La próxima vez que alguien diga te escucho, observa 3 cosas. Primero, ¿mantienen contacto visual sin juzgar? Segundo, ¿hacen preguntas de apertura o de cierre? Las preguntas de apertura invitan más historia. Las de cierre buscan terminar rápido. Tercero, después de tu relato, reconocen lo que dijiste o inmediatamente cambian el tema o minimizan tu experiencia. Una persona que te escucha genuinamente dice cosas como, entiendo por qué te sentiste así. Eso suena realmente difícil. Gracias por compartirlo conmigo. Una persona tóxica dice, bueno, pero también tienes que ver mi perspectiva. No debería afectarte tanto. Ya pasó, déjalo ir. La escucha genuina es un regalo raro. Es un acto de presencia que dice, existes, tu realidad importa. No estás solo en esto. Las personas tóxicas no pueden dar este regalo porque requiere que salgan de sí mismas. Y eso es exactamente lo que no pueden hacer. Ahora, esto nos lleva a algo más profundo. A la cuarta palabra, que separa a las personas auténticas de las manipuladoras. Pero antes de continuar, detente aquí. Reflexiona sobre las últimas conversaciones importantes que tuviste. ¿Fuiste realmente escuchado? ¿O simplemente hablaste mientras alguien esperaba su turno? Cuarta palabra, perdón. Más allá de la disculpa superficial. Hemos llegado a la palabra que más revela la verdadera naturaleza de una persona. No es cualquier disculpa, es el perdón genuino, la palabra que personas tóxicas pronuncian, pero nunca encarnan.
Piensa en la última vez que alguien te pidió perdón. ¿Sintió auténtico o dejó un sabor amargo? La diferencia no está en las palabras, está en lo que viene después del silencio. Séneca escribía sobre la naturaleza del arrepentimiento verdadero. No es una frase bonita que se olvida al día siguiente, es una transformación interna que modifica el comportamiento futuro. Cuando una persona genuinamente pide perdón, reconoce tres cosas simultáneamente: el daño causado, su responsabilidad personal y el compromiso de no repetirlo. Las personas tóxicas conocen esta estructura, la estudian, la memorizan, pero les falta algo fundamental: la vulnerabilidad que requiere admitir error sin justificación posterior. Observa esto con atención. Cuando alguien tóxico pide perdón, casi siempre agrega una explicación. Te pido perdón, pero fue porque tú... Ese pero es la puerta de escape. Es el instante donde el perdón muere, porque el verdadero perdón no negocia, no condiciona, no explica por qué la otra persona también tuvo culpa. Marco Aurelio entendía esto profundamente. En sus reflexiones nunca buscaba justificarse, simplemente reconocía su error y se enfocaba en mejorar. Eso es el perdón estoico. No es para agradar, no es para manipular, es un acto de responsabilidad pura. Ahora bien, hay algo más profundo aquí. Las personas tóxicas evitan el perdón genuino porque expone algo que no pueden controlar: su propia transformación. Si dicen perdón de verdad, deben cambiar. Y el cambio requiere vulnerabilidad. Requiere admitir que fueron imperfectos, que causaron daño, que necesitan mejorar. Esto contradice el núcleo de la toxicidad. Las personas tóxicas construyen su identidad sobre la ilusión de superioridad, sobre la idea de que siempre tienen razón, que los errores son culpa de otros, que merecen más de lo que reciben. El perdón genuino destruye esa ilusión al instante. Considera esto. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien pedir perdón, pero luego repetir exactamente el mismo comportamiento? Eso no es perdón, es teatro. Es una palabra vacía, un mecanismo de manipulación para que bajes la guardia, para que creas que han cambiado cuando en realidad nunca tuvieron intención de hacerlo. Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. El comportamiento de otros no está bajo tu control, pero tu respuesta sí. Cuando alguien te pide perdón, tienes el derecho de observar sus acciones futuras antes de confiar nuevamente. El perdón no significa ignorancia, significa claridad. Aquí viene el test práctico. Cuando alguien te pide perdón, espera. No reacciones de inmediato. Observa tres cosas en los días siguientes. Primero, reconocen el daño específico que causaron o hablan en generalidades. Siento haber sido insensible contigo. Es diferente a siento. El primero es específico, el segundo es evasivo. Segundo, mencionan cambios concretos que harán, no promesas vagas, acciones claras. La próxima vez que sientas que no te escucho, te lo diré directamente en lugar de distraerme. Eso es específico. Eso es real. Tercero, ¿repiten el comportamiento? Esta es la prueba definitiva. Las palabras son baratas. Las acciones sostenidas en el tiempo son la verdad. Si alguien te pide perdón por hablarte mal y luego continúa haciéndolo, no hay perdón. Solo hay manipulación. Las personas tóxicas son maestras en evitar esta palabra de manera auténtica, porque saben que el perdón genuino los expone, los hace vulnerables, los obliga a enfrentar sus propias sombras, y eso es exactamente lo que no pueden permitirse. Reflexiona sobre esto en tu propia vida. ¿A quién le has pedido perdón recientemente? ¿Fue genuino o fue protección? ¿Reconociste el daño específico? ¿Cambiaste tu comportamiento? ¿O simplemente esperabas que la otra persona olvidara y siguiera adelante? La diferencia entre una persona tóxica y una persona íntegra
no está en que la segunda nunca comete errores, está en cómo responde cuando los comete. La persona íntegra pide perdón genuino. La persona tóxica busca escapar de las consecuencias. Sócrates decía que el conocimiento de uno mismo es el comienzo de la sabiduría. Parte de ese conocimiento es reconocer cuando causamos daño. No es debilidad, es fortaleza. Es la capacidad de mirarte en el espejo y decir la verdad sin justificaciones. Ahora, aquí viene algo importante que muchos no entienden. El perdón genuino también requiere que tú sepas perdonar. No puedes esperar que otros sean vulnerables si tú no lo eres. Si alguien te pide perdón genuino y lo rechazas de todas formas, también estás siendo tóxico. El perdón no es debilidad, es la virtud más difícil de practicar. Pero hay un equilibrio. Perdonar no significa olvidar. No significa permitir que la misma persona te dañe una y otra vez. Significa soltar el resentimiento mientras proteges tu paz. Significa reconocer la humanidad del otro sin sacrificar tu propia dignidad. Las personas tóxicas nunca comprenden esto. Ven el perdón como una victoria, como si hubieran ganado algo, cuando en realidad el perdón es un regalo que te das a ti mismo. Es la libertad de no cargar el peso del resentimiento. Entonces, cuando identifiques a alguien que evita pedir perdón genuino o que lo pide pero no cambia, sabes que estás frente a alguien que aún no ha descubierto la vulnerabilidad. Alguien que aún cree que la fortaleza es no admitir errores. Y esa es información valiosa para proteger tu círculo. Ahora bien, hemos visto cómo 3 palabras revelan la autenticidad de quien te rodea. Pero existe un patrón más profundo, casi invisible, que funciona como un sistema de alerta temprana. Las personas tóxicas no solo evitan ciertas palabras, organizan su lenguaje de manera deliberada, consciente o inconsciente, para mantener el control narrativo. ¿Alguna vez notaste que cierta persona nunca admite error, nunca escucha de verdad, nunca pide perdón genuino? Entonces, ¿qué está sucediendo realmente en su mente? No es que no conozcan estas palabras, es que estas palabras amenazan su estructura interna. Representan lo que ellos temen más: la pérdida de control, la exposición de su fragilidad, la necesidad de cambiar. Séneca escribió sobre cómo las personas viven en prisiones invisibles que construyen con sus propias creencias. Quien necesita controlarlo todo vive en una cárcel permanente, y ese miedo genera un patrón lingüístico muy específico. Las personas tóxicas no pueden permitirse el lujo de las palabras que hemos explorado porque esas palabras exigen honestidad consigo mismos. Considera esto: cuando alguien dice genuinamente "no sé", se coloca en posición de aprendiz. Cuando dice "te escucho", se descentra de sí mismo. Cuando pide perdón verdadero, reconoce que causó daño. Todas estas acciones requieren una cosa que la persona tóxica ha bloqueado: la capacidad de verse a sí misma sin defensas. Pero hay algo más profundo que sucede con el patrón oculto. Las personas tóxicas desarrollan un lenguaje alternativo. Usan palabras que simulan vulnerabilidad sin serlo. Dicen "creo que cometí un error" en lugar de "me equivoqué". Dicen "algunos podrían pensar que no escucho bien" en lugar de "no te escucho". Dicen "siento que te sientas así" en lugar de "lamento haberte lastimado". ¿Ves la diferencia? La primera serie de frases mantiene la distancia. Coloca el error en el plano abstracto, no en la responsabilidad personal. La segunda serie es directa, corporalizada, innegable. Marco Aurelio escribía en su diario íntimo sobre la importancia de ver las cosas tal como son, sin adornos. Aplicado al lenguaje, esto significa: escucha no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. La estructura gramatical revela la estructura mental. Aquí es donde el patrón se vuelve crucial para tu protección.
Las personas tóxicas tienen un sistema de defensa lingüístico muy sofisticado. No es que mienta abiertamente siempre, es que estructuran la verdad de manera que les permita negar responsabilidad más tarde. Dicen algo que suena como admisión, pero que, bajo presión, pueden reinterpretar. Epicteto enseñaba que nuestra libertad depende de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Aquí está lo importante. No puedes controlar si alguien es genuino o tóxico, pero sí puedes controlar tu atención al lenguaje. Puedes entrenar tu oído para detectar estos patrones. El patrón oculto funciona así. Las personas tóxicas evitan las 4 palabras, porque estas palabras son irreversibles. Una vez que dices, no sé, ya no puedes pretender saberlo todo. Una vez que dices, te escucho, tu conducta posterior debe alinearse. Una vez que pides perdón genuino, has admitido daño específico que puede ser recordado y verificado. Pero cuando usan el lenguaje alternativo, mantienen una puerta abierta. Pueden decir después, nunca dije eso exactamente. Pueden reinterpretar, pueden negar. El lenguaje alternativo les da flexibilidad para escapar. Esto es psicológicamente exhaustivo para quien los rodea, porque estás constantemente interpretando, dudando de lo que escuchaste, cuestionando si realmente dijeron algo o si lo imaginaste. Esa confusión es el territorio donde prospera la toxicidad. Sócrates usaba preguntas para llevar a las personas a la verdad. Preguntaba hasta que la inconsistencia se hacía evidente. Aquí está tu herramienta socrática. Cuando alguien usa el lenguaje alternativo, haz preguntas precisas. ¿Reconoces que causaste daño? No, sientes que quizás cometerías un error. La precisión del lenguaje fuerza la precisión del pensamiento. El patrón oculto también revela algo sobre la relación entre lenguaje y carácter. Epicteto decía que el carácter se forma por nuestras elecciones. Cada vez que alguien elige el lenguaje alternativo en lugar de la palabra directa, está eligiendo la evasión sobre la honestidad. Esa elección, repetida, se convierte en carácter. Esto significa algo esperanzador y algo peligroso al mismo tiempo. Lo esperanzador: las personas pueden cambiar si cambian su lenguaje. Si comienzan a decir no sé, en lugar de pretender saberlo todo, algo se desbloquea internamente. Lo peligroso: si alguien ha pasado años eligiendo el lenguaje alternativo, su carácter está profundamente estructurado alrededor de esa evasión. El cambio requeriría una transformación fundamental. Para tu protección necesitas entender algo crucial. El patrón oculto no es un defecto de comunicación, es una estrategia. Puede ser inconsciente, pero es una estrategia. La persona tóxica mantiene el control mediante la ambigüedad lingüística. Cuando reconoces esto, dejas de culparte por no entender. Entiendes que la confusión es el punto. Marco Aurelio recordaba constantemente que no estaba en una posición de juzgar a otros, pero sí estaba en posición de protegerse. Así que aquí está la aplicación. Cuando detectes el patrón oculto, no necesitas confrontar, no necesitas diagnosticar toxicidad, no necesitas salvar a la persona, necesitas ajustar tu distancia emocional. Esa es la verdadera sabiduría estoica aplicada al lenguaje. No es sobre condenar, es sobre discernimiento, es sobre ver claramente qué está sucediendo y tomar decisiones que protejan tu paz interior. El patrón oculto es la firma de la toxicidad. Cuando lo ves, ya tienes la información que necesitas. Ahora bien, identificar estas 4 palabras ausentes es solo el primer paso. La verdadera maestría estoica consiste en aplicar este conocimiento en 3 contextos vitales donde la toxicidad prospera silenciosamente. No basta reconocer el patrón, debes aprender a usarlo como brújula en momentos de confusión emocional. Considera esto: ¿has detectado que alguien evita decir me equivoqué, no sé,
necesito ayuda o tienes razón. Excelente. Pero ahora surge la pregunta socrática que ilumina tu siguiente paso. ¿Cómo aplicas esta información sin caer en paranoia o rigidez? ¿Cómo mantienes la serenidad mientras proteges tu paz? El primer contexto es la relación romántica. Aquí la ausencia de estas palabras causa el mayor daño porque la vulnerabilidad es la moneda de cambio más valiosa. Imagina a tu pareja cometiendo un error que te hiere profundamente. Esperas que diga, me equivoqué. En cambio, escuchas, no entiendes mi situación o tú también haces cosas así. El lenguaje cambia de tema, nunca asume responsabilidad. En este momento, tu tarea estoica no es discutir quién tiene razón. Tu tarea es observar el patrón. Marco Aurelio escribió que los obstáculos son el camino. Este obstáculo lingüístico es información pura. Demuestra que esa persona aún no ha desarrollado la capacidad de reconocer su error sin sentir que desaparece. Eso no es culpa tuya, es su proceso. Ahora bien, ¿qué haces? No confrontes diciendo, nunca admites tus errores. Eso activa defensas. En cambio, observa silenciosamente. Pregunta suavemente, ¿qué crees que podría haber hecho diferente en esa situación? Si responde con autocrítica genuina, ves movimiento. Si vuelve a culpar, ves estancamiento. Tu rol no es cambiarla. Tu rol es conocer la verdad y actuar según ella. El segundo contexto es la amistad de largo plazo. Aquí, la toxicidad es más sutil porque el tiempo crea una ilusión de confianza. Llevas años con esta persona. Debería ser segura, ¿verdad? Pero observas que cuando cometes un error, ella dice, no importa, sin realmente procesarlo. Luego, meses después, lo usa contra ti en un conflicto. ¿Qué sucede? Nunca escuchaste, te escucho genuino. Nunca hubo espacio para que ella dijera, eso me hirió. La acumulación de resentimiento no expresado se convierte en arma. Epicteto enseñaba que algunos dolores vienen de nuestros juicios, no de los hechos. Aquí, el hecho es que ella no procesa conflicto emocionalmente. Tu juicio podría ser, me abandona cuando me necesita. Pero la verdad más profunda es, ella no sabe cómo permanecer en la incomodidad. En este contexto, tu aplicación estoica es diferente. Reduces expectativas de vulnerabilidad emocional. No es rechazo, es claridad. Compartes cosas importantes, pero no esperas que ella las sostenga emocionalmente. Buscas ese sostén en otros lugares. Mantienes la amistad en su verdadera medida, sin proyectar capacidades que no tiene. El tercer contexto es la familia. Aquí, la ausencia de estas 4 palabras genera el daño más profundo, porque no puedes simplemente irte. Un padre que nunca dice, me equivoqué, contigo, crea una herida específica, la sensación de que tu realidad nunca fue válida. Una madre que nunca dice, necesito ayuda, sacrifica su salud mental en silencio y luego culpa a sus hijos por no haberla salvado. Séneca escribió sobre cómo los vínculos familiares pueden ser cadenas si no los observamos con claridad. Esto no significa dejar a tu familia, significa dejar de esperar que sea lo que no puede ser. Un padre con patrones de control que nunca dice, tienes razón, probablemente pasó por su propia infancia, donde también fue invalidado. Eso explica su comportamiento. No lo justifica, pero lo contextualiza. Tu aplicación aquí requiere una fortaleza particular. Mantienes el contacto si es seguro, pero estableces límites claros. No intentas sacar de ellos las 4 palabras que no pueden decir. En cambio, practicas lo que el estoicismo llama indiferencia virtuosa. Los amas, pero no necesitas su validación para existir. Desarrollas tu propia capacidad de decir esas 4 palabras sobre ti mismo. Detente aquí un momento, respira profundamente, reflexiona sobre esto. ¿En cuál de estos 3 contextos sientes más dolor actualmente?
¿Es en una relación romántica donde esperas vulnerabilidad y no la encuentras? ¿En una amistad donde la lealtad se siente desequilibrada? ¿En tu familia de origen donde aún buscas validación? Comparte en los comentarios cuál resuena contigo. Tu honestidad ayuda a otros a reconocer sus propios patrones. La verdadera aplicación del test lingüístico estoico no es juzgar a otros, es liberarte a ti mismo. Cada vez que escuchas estas 4 palabras ausentes, en realidad estás recibiendo un mensaje claro. Esta persona aún no ha alcanzado ese nivel de madurez emocional, y eso está bien. Todos estamos en nuestro propio camino. Lo que no está bien es que sacrifiques tu paz, esperando que ella llegue antes de lo que su propio proceso permite. Eso no es amor. Eso es codependencia. Y el estoicismo te enseña a amar desde la libertad, no desde la necesidad. Entonces, cuando apliques este test en tus 3 contextos vitales, hazlo con compasión, observa sin juzgar, ajusta sin resentimiento y sobre todo pregúntate, ¿yo digo estas 4 palabras consistentemente? Reconozco mis errores, admito mi ignorancia, pido ayuda, valido la realidad de otros. Si la respuesta es sí, ya eres el tipo de persona que merece estar rodeada de gente que también las dice. Ahora bien, después de identificar estas 4 palabras ausentes en personas tóxicas, surge la objeción más común. ¿Y si simplemente están nerviosas? ¿Y si la ansiedad les impide expresarse con claridad? Esta pregunta es comprensible. La compasión nos invita a considerar que quizás no es manipulación, sino miedo. Pero aquí radica la sabiduría estoica que debes incorporar. Tu responsabilidad no es diagnosticar el origen emocional del otro, sino proteger tu propia paz. Epicteto enseñaba que confundir compasión con tolerancia es el error más costoso. Puedes sentir empatía genuina por alguien que batalla con la ansiedad y simultáneamente establecer distancia emocional clara. Estos no son actos contradictorios, son actos de claridad. La persona nerviosa que dice «me equivoqué» cuando falla, aunque tiemble al decirlo, está siendo honesta. La persona que evita estas palabras bajo cualquier circunstancia, incluso cuando se siente segura en privado contigo, está eligiendo el control sobre la verdad. Considera esto. ¿Cuántas veces has visto a alguien nervioso expresar perfectamente bien sus demandas, sus críticas, sus justificaciones? La nerviosidad selectiva existe. Aparece cuando la vulnerabilidad requeriría admitir responsabilidad, pero desaparece cuando se trata de defender su posición. Esta es la prueba lingüística más reveladora. No es lo que dicen bajo presión, es lo que evitan decir cuando podrían hacerlo sin consecuencias inmediatas. Marco Aurelio escribía en su diario, «Observa los patrones, no los momentos aislados. Un acto nervioso es un acto. Un patrón nervioso es una elección». Si alguien dice, «no sabía que te dolía» una vez en contexto de ansiedad, es posible que sea verdad. Si lo dice consistentemente, incluso después de que has expresado claramente tu dolor en múltiples ocasiones, entonces la ansiedad es la excusa, no la causa. La pregunta socrática que ilumina aquí es esta. Si alguien realmente quisiera entenderte, ¿permitiría que la nerviosidad le impida escucharte? ¿O usaría la nerviosidad como justificación conveniente para no cambiar? La diferencia es observable. La persona que lucha con la ansiedad, pero te ama, buscará formas de comunicarse a pesar del miedo. Pedirá ayuda. Dirá, estoy asustado, pero quiero entender qué pasó. La persona tóxica dirá, estoy demasiado asustado para hablar de esto, y esperará que abandones el tema. Séneca advierte contra la trampa de la compasión mal aplicada. Cuando justificas el comportamiento hiriente de alguien atribuyéndolo a su nerviosismo, le estás dando permiso implícito para continuar. No porque seas amable,
sino porque has confundido la empatía con la responsabilidad. Tu empatía no puede ser más grande que su responsabilidad. Si lo es, entonces ambos sufren, ellos porque nunca aprenderán a cambiar, tú porque seguirás esperando que cambien. El test práctico es simple, pero requiere honestidad brutal. Observa durante 30 días, no cambies nada, solo observa. ¿Cuándo aparecen estas 4 palabras ausentes? ¿En qué contextos? ¿Con qué personas? ¿En qué momentos del día? Si alguien dice, no sabía que te afectaba cuando está relajado en casa, pero no cuando está ansioso en público, entonces la ansiedad no es la barrera. La audiencia es la barrera. Cuando hay testigos, hay responsabilidad. Cuando estás solo, hay libertad para la verdad. Esto no significa ser cruel, significa ser claro contigo mismo. Puedes amar a alguien y reconocer que su patrón lingüístico revela que no está listo para la relación que tú necesitas. Puedes sentir compasión y establecer límites. De hecho, el límite es el acto más compasivo que puedes hacer, porque le permite experimentar las consecuencias naturales de sus elecciones. Y solo las consecuencias enseñan lo que las palabras no pueden. La objeción secundaria surge entonces. ¿Pero qué si me equivoco? ¿Y si realmente es solo nerviosismo? La respuesta estoica es directa. No estás juzgando su valor como persona. Estás observando su patrón de comportamiento y ajustando tu nivel de vulnerabilidad emocional en consecuencia. Si te equivocas, el daño es mínimo porque mantuviste límites prudentes. Si tienes razón, te has protegido de daño recurrente. La proporción de riesgo es asimétrica. Siempre favorece la cautela cuando el patrón es consistente. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has excusado a alguien porque estaba nervioso y luego ese mismo nerviosismo desapareció cuando le convenía? La respuesta te dirá todo lo que necesitas saber. No sobre su nerviosismo, sobre tu tendencia a confundir compasión con negación. Este es el trabajo interior que Epicteto enfatiza, no cambiar al otro. Cambiar tu propia capacidad de ver la verdad sin filtros emocionales. La nerviosidad es real, la ansiedad existe, pero no son invisibles. No son excusas que borren la responsabilidad. Son contextos que explican, pero no justifican. Una persona que ama genuinamente encontrará formas de comunicarse a través de la nerviosidad. Y si no lo hace, entonces la pregunta no es ¿por qué está nervioso?, sino ¿cuánto está dispuesto a sufrir por alguien que no está dispuesto a intentarlo? La protección del círculo. Identificación rápida de falsedad verbal. Después de 30 días observando patrones, ya tienes datos. Ahora viene la decisión más difícil. ¿Qué hacer con lo que sabes? No se trata de confrontación dramática. El estoicismo no te pide que señales al otro su falsedad. Te pide que protejas tu paz, reconociendo la realidad sin negociarla. Epicteto enseñaba que el control verdadero reside en tu interpretación de los hechos, no en cambiar a quien los genera. Tienes 3 niveles de protección. El primero es la distancia emocional. Cuando alguien evita consistentemente estas 4 palabras contigo, pero las usa con otros, tu cerebro intenta resolver la contradicción. Genera ansiedad, culpa, esperanza de cambio. La protección comienza cuando aceptas. Esta persona no te ofrece lo que necesitas. No es falla tuya, es información. Ajusta tu inversión emocional sin dramatismo. No abandones. Simplemente deja de esperar lo que no puede dar. Esto es compasión estoica, reconocer la limitación del otro sin sacrificar tu bienestar. El segundo nivel es la observación sin juicio moral. Aquí es donde muchos fallan. Identificas la falsedad y luego te hundes en la interpretación. Es malo, me engaña, no merece mi amistad. El estoicismo ofrece algo diferente. Esta persona opera desde su propia ignorancia o miedo.
Su lenguaje evasivo refleja su incapacidad de vulnerabilidad genuina, no tu insuficiencia. Marco Aurelio escribía en su diario: «La maldad del otro no es asunto mío». Esto no significa indiferencia. Significa que no cargas con la responsabilidad emocional de transformar a alguien que no busca transformarse. Observas el patrón lingüístico como observarías el clima. Es información útil para tu navegación, no un ataque personal. El tercer nivel es la construcción de límites claros. Después de 30 días, reconocerás dónde necesitas establecer fronteras. No límites agresivos, límites claros, comunicados una sola vez, respetados en tu comportamiento. Considera esto. Alguien en tu círculo evita «me equivoqué» consistentemente. Cada conflicto culpa a circunstancias o a ti. Después de tus 30 días de observación, ya no esperas que asuma responsabilidad. Entonces, ¿qué cambias? No la relación completa. Cambias qué información compartes con esa persona. Cambias cuándo esperas su apoyo. Cambias tu vulnerabilidad selectiva. Esto no es frialdad, es sabiduría. Séneca decía que el sabio elige sus compañías como elige su comida. No todo lo que existe es nutritivo. Ahora bien, hay una objeción común. Si establezco límites, ¿no estoy siendo tóxico también? No. La toxicidad requiere que ocultes intenciones y manipules. Los límites claros son lo opuesto. Comunicas tu realidad sin esperar que el otro la cambie. Dices, una sola vez, con calma. Necesito relaciones donde ambos podamos reconocer errores. Si eso no es posible contigo, debo reducir mi vulnerabilidad en esta relación. Luego, actúas conforme a eso. La mayoría de las personas tóxicas desaparecen cuando establecen límites claros. No porque sean malas, porque su sistema funciona con gente que acepta la dinámica sin cuestionarla. Cuando encuentran resistencia serena, buscan otro lugar. Aquí viene algo crucial. Proteger tu círculo no significa expulsarlo. Significa reorganizar tu relación con esa persona desde la realidad, no desde la esperanza. Algunos seguirán en tu vida, pero en un rol diferente. Menos acceso emocional, más observación, menos expectativa, más aceptación de sus límites. Piensa en alguien cercano que evita «no sé cómo ayudarte». Siempre tiene consejo, siempre tiene solución, nunca reconoce limitación. Después de 30 días, sabes que esta persona no puede ofrecerte espacio para tu propia confusión. Entonces, dejas de buscar ese espacio con ella, no la rechazas, simplemente no le pides lo que no puede dar. La protección del círculo es también protección de ti mismo. Cuando reconoces falsedad verbal, dejas de gastar energía en interpretaciones conflictivas. Dejas de preguntarte si es culpa tuya. Dejas de esperar el cambio que no llegará. Esa energía liberada es tuya. Puedes usarla en relaciones donde las 4 palabras fluyen naturalmente. Hay una práctica estoica llamada premeditación negativa. Aplícala aquí. Imagina que esta persona nunca dirá «me equivoqué contigo». Nunca dirá «no sé». Nunca dirá «te necesito». Nunca dirá «lo siento». Ahora, ¿cómo reorganizas tu relación sabiendo esto? ¿Qué cambias en tu comportamiento? ¿Qué dejas de esperar? Esta visualización no es pesimista, es realista. Te prepara para actuar desde la claridad, no desde la negación. La identificación rápida de falsedad verbal es tu defensa estoica. No es paranoia, es atención. Sócrates enseñaba que el conocimiento de ti mismo comienza cuando reconoces qué no sabes. Aquí reconoces qué no puedes obtener de ciertas personas. Eso es sabiduría práctica. Después de proteger tu círculo, viene la transformación personal. Pero eso requiere que primero reconozcas dónde estás tú mismo en este espectro. ¿Usas estas 4 palabras con libertad o las evitas? Tu respuesta determina tu siguiente paso. Ahora bien,
Conocer estas 4 palabras es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando las integras en tu propia vida. Cuando dejas de ser solo un observador de la falsedad ajena y te conviertes en alguien que habla con autenticidad radical. Esto es lo que separa la filosofía estoica de la mera teoría. La acción, el cambio real en cómo te expresas cada día. Hasta este momento has aprendido a reconocer cuando otros evitan estas palabras. Has visto cómo la gente tóxica las esquiva como si quemaran. Pero aquí viene la pregunta socrática que cambia todo. ¿Cuántas veces las dices tú? ¿Con qué frecuencia pronuncias no sé, me equivoqué, no entiendo o necesito ayuda? La mayoría de las personas descubre que evita estas palabras con la misma intensidad que critica a otros por hacerlo. Considera esto. Cada vez que evitas decir no sé en una conversación, estás eligiendo la falsedad. Estás prefiriendo la imagen de certeza al riesgo de la honestidad. Marco Aurelio escribía que la verdadera fuerza reside en admitir lo que ignoramos, porque solo entonces podemos aprender. Pero aprender requiere vulnerabilidad, requiere estar dispuesto a parecer débil, ignorante, imperfecto. El primer paso práctico es la autoobservación sin culpa. Durante una semana, simplemente nota cuándo tienes la oportunidad de decir estas palabras y no lo haces. No te juzgues. Apenas observa. Alguien te pregunta algo y respondes con vaguedad porque admitir no sé te hace sentir menos. Cometes un error y lo justificas en lugar de decir me equivoqué. Alguien dice algo que no comprendes y finges entender en lugar de preguntar. Esta observación es tu brújula. No es sobre culpa, es claridad. Epicteto enseñaba que el primer acto de libertad es ver la verdad tal como es. Mientras no veas dónde evitas la autenticidad, seguirás atrapado en los mismos patrones que criticas en otros. La hipocresía no es malicia, es inconsciencia. El segundo paso es la práctica deliberada. Elige un contexto seguro para comenzar. Puede ser con un amigo de confianza, con tu pareja o incluso contigo mismo en tu diario. Practica decir estas palabras sin explicaciones adicionales, sin justificaciones que suavicen el golpe. Solo di no sé, solo di me equivoqué, solo di no entiendo. Observa qué sucede. Lo que descubrirás es paradójico. Cuando dices estas palabras con claridad, sin defensiva, la mayoría de las personas responde con respeto, no con menosprecio. El miedo que llevabas dentro era más grande que la realidad. Otros no te juzgan tan duramente como te juzgabas a ti mismo. Y aquellos que sí lo hacen, aquellos que usan tu honestidad contra ti, revelan su propia fragilidad. Séneca lo sabía, solo los inseguros atacan la vulnerabilidad ajena. Pero hay algo más profundo que ocurre cuando integras estas palabras en tu vida. Tu relación contigo mismo cambia. Dejas de ser tu propio enemigo, dejas de gastar energía mental en mantener una imagen falsa. Esa energía se libera. Puedes usarla para pensar, crear, conectar genuinamente con otros. La autenticidad no es debilidad, es economía de la verdad. Reflexiona sobre esto. ¿Cuánta energía gastas cada día en parecer más sabio, más fuerte, más capaz de lo que realmente eres? Ahora imagina que esa energía estuviera disponible para ti. Imagina la claridad mental, la paz, la libertad de simplemente ser quien eres, sin performance, sin máscara. El tercer paso es expandir gradualmente. Comienza en contextos seguros y expande hacia espacios más desafiantes. Con el tiempo, estas palabras se vuelven naturales. No requieren coraje, requieren práctica. Y aquí ocurre algo inesperado. Cuando te vuelves auténtico, atraes a personas auténticas, repeles a personas tóxicas, no porque las expulses, sino porque la falsedad no puede coexistir con la verdad.
Tu círculo se reorganiza naturalmente. Las personas que necesitaban tu imagen falsa para sentirse superior se alejan. Las personas que valoran la honestidad se acercan. No es que hayas actuado, es que has dejado de actuar. Y la vida responde a eso. Sócrates murió por mantener esta integridad. Cuando le ofrecieron salvar su vida, si dejaba de hacer preguntas, de buscar la verdad, se negó. Para los estoicos, la autenticidad no era una opción, era el fundamento de una vida digna de ser vivida. No es sobre ser perfectamente honesto en cada momento, es sobre la dirección, la intención, el compromiso gradual con la verdad. Ahora hay una objeción común: si soy demasiado honesto, me vulnero. Es verdad, la honestidad te hace vulnerable, pero considera la alternativa. Vivir en falsedad es vivir en prisión, y esa prisión es de tu propia construcción. Cada mentira, cada no sé que no dices, cada me equivoqué que ocultas, es una barra más en esa jaula. Los estoicos no negaban el riesgo, solo lo contextualizaban. Sí, algunas personas podrían usarte contra ti, pero eso es responsabilidad de ellos, no tuya. Tu responsabilidad es tu propia integridad, y eso sí lo controlas completamente. El cierre de esta transformación personal no es un destino final, es un proceso. Cada día tienes la oportunidad de elegir autenticidad o falsedad. Cada conversación es una práctica. Cada momento en que dices "no sé", en lugar de fingir, es una victoria pequeña, casi imperceptible, pero acumulativa. Y esa acumulación es lo que cambia vidas, no dramáticamente, sino profundamente. La paradoja del poder estoico es esta: cuanto más débil te sientes, más necesitas estas 4 palabras. No porque te hagan invencible, sino porque te devuelven lo que la toxicidad intenta robarte: tu voz. Cuando alguien dice "me equivoqué", "no sé", "necesito ayuda" o "cambié de opinión", está ejerciendo el poder real, el poder de quien no necesita fingir. Piénsalo bien. ¿Quién tiene más control? ¿El que debe mentir constantemente para mantener su imagen o el que puede decir la verdad sin temblar? Marco Aurelio escribió sobre esto sin usar esas palabras exactas. Escribía sobre la libertad que surge cuando aceptas tu humanidad completa, cuando dejas de luchar contra lo que eres. Eso es lo que estas 4 palabras hacen. Te alinean contigo mismo. Pero aquí viene lo que pocos entienden. Cuando empiezas a usar estas palabras genuinamente, sucede algo inesperado. Tu energía cambia. No es que de repente todos te amen, es que dejas de gastar energía en mantener una fachada. Esa energía liberada es palpable. Las personas genuinas la sienten como autenticidad. Las personas tóxicas la sienten como amenaza. Porque si tú puedes decir "me equivoqué", ellos ya no pueden usarlo contra ti de la misma manera. Si tú puedes decir "no sé", ellos pierden el poder de hacerte sentir ignorante. Si tú puedes pedir ayuda, ellos no pueden usarte como objeto de manipulación. Y si cambias de opinión, ellos no pueden atraparte en una posición antigua. Esto es lo que Epicteto enseñaba. El verdadero poder no está en tener razón siempre. Está en ser libre de la necesidad de tenerla. Cuando liberas esa necesidad, te vuelves prácticamente inmune a la manipulación emocional. Ahora bien, esto requiere algo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Requiere que asumas la responsabilidad total de tu vida. Si dices "me equivoqué", estás diciendo "yo soy responsable". No es el contexto, no es lo que otros hicieron. Yo. Y eso asusta a muchas personas porque significa que no puedes culpar a nadie más. Pero espera, ¿ves la libertad ahí? Si eres responsable, entonces tienes poder. Si es culpa de otros, entonces eres víctima. ¿Qué prefieres? Séneca decía que la vida es corta, que desperdiciar tiempo en conflictos basados en falsedades es el peor uso posible de tu tiempo finito. Cuando usas estas 4 palabras, recuperas ese tiempo.
porque ya no estás en guerra contigo mismo. Ya no estás gastando energía mental en mantener historias falsas. Considera esto. Cada mentira que dices requiere que mantengas esa mentira. Requiere que recuerdes qué dijiste a quién. Requiere que monitorees constantemente si alguien descubrirá la verdad. Es agotador, y las personas tóxicas están exhaustas por esta razón, no porque sean malas, sino porque están atrapadas en un ciclo de falsedad que requiere energía constante. Cuando dices la verdad, especialmente cuando esa verdad es incómoda, liberas esa energía. Tu sistema nervioso se calma, tu mente descansa, duermen mejor, toman decisiones más claras, atraen personas que también valoran la verdad. Y aquí está la parte que cambia relaciones. Cuando alguien te ve usar estas palabras genuinamente, sin defensividad, sin dramatismo, algo se quiebra en ellos. La armadura de toxicidad que llevan tiene una grieta, porque si tú puedes ser vulnerable sin desmoronarte, entonces quizás ellos también pueden. No siempre. Algunas personas están demasiado invertidas en su falsa imagen, pero muchas, cuando ven a alguien vivir con autenticidad sin pedir permiso, se preguntan, ¿y si yo también pudiera? Esto es el verdadero poder transformador. No es que estas palabras sean mágicas, es que representan una forma diferente de estar en el mundo. Una forma que no requiere que controles constantemente cómo te perciben. Una forma que te permite simplemente existir. Reflexiona sobre esto. ¿Cuánta energía gastas cada día manteniendo una imagen que no es completamente verdadera? ¿Con quién no puedes decir estas 4 palabras sin sentir que pierdes poder? Esa es tu respuesta. Esa es la relación que te está drenando. Porque aquí está el secreto final. Las personas que te aman de verdad, las personas genuinas, quieren que digas estas palabras, quieren que seas imperfecto, quieren que crezcas, quieren que cambies, porque eso significa que eres real. Las personas que te exigen perfección, que se enojan cuando te equivocas, que no quieren que pidas ayuda, que se sienten amenazadas cuando cambias de opinión, esas personas no te aman, te necesitan, y hay una diferencia enorme. El poder real, el que los estoicos entendieron profundamente, es el poder de ser completamente honesto contigo mismo y con otros, sin vergüenza, sin defensa, solo claridad. Así que la paradoja se resuelve de esta manera. Cuando dejas de luchar por parecer poderoso, te vuelves verdaderamente poderoso. Cuando aceptas tu humanidad completa, incluyendo tus errores, tu ignorancia, tu necesidad de ayuda y tu capacidad de cambiar, entonces nadie puede manipularte, porque ya no tienes nada que defender. Eso es lo que estas 4 palabras representan, no debilidad, libertad. Ahora bien, la teoría se convierte en realidad cuando la vives. Estos 4 términos no son solo palabras bonitas que suenen bien en un video. Son herramientas que transforman relaciones cuando las aplicas con intención clara. Veamos cómo sucede esto en la vida cotidiana. Considera a Marina. Durante años, ella decía que sus amigos eran sus confidentes, pero nunca pronunciaba "no sé" en sus conversaciones. Siempre tenía respuestas, siempre controlaba el diálogo. Siempre sabía más. Sus amigas se alejaban gradualmente, confundidas por esa rigidez constante. Cuando Marina aprendió a decir genuinamente, "no sé qué pensar de esto", algo cambió. Sus amigas comenzaron a abrirse. Los silencios incómodos desaparecieron. La confianza emergió porque la vulnerabilidad era real. Marina liberó la energía que gastaba en fingir omnisciencia. Sus relaciones se profundizaron en semanas, no en años. Esto no fue accidental. Epicteto enseñaba que la libertad surge cuando alineas tus palabras con tu realidad interior. Marina había estado viviendo una ficción. Cuando dejó de hacerlo, las personas genuinas se acercaron naturalmente. Ahora observa el caso opuesto.
Roberto trabajaba en su círculo social con una máscara permanente. Parecía interesado en los demás, pero nunca decía «me equivoqué» ni «no entiendo tu perspectiva». Sus conversaciones eran transacciones. Daba consejos sin ser pedido, corregía constantemente. Las personas lo toleraban, pero nadie lo buscaba voluntariamente. Su toxicidad no era malicia, era la incapacidad de reconocer su propia limitación. Cuando Roberto finalmente escuchó a alguien decir estas palabras sin defensas, algo hizo clic. Vio el contraste, vio que su ausencia de vulnerabilidad lo aislaba. Comenzó a practicar. Primero fue incómodo. Sus defensas protestaban, pero cuando dijo «me equivoqué en mi juicio sobre eso» a su hermana, ella lloró. No de tristeza, sino de alivio. Finalmente, Roberto era real. Séneca escribía sobre cómo la verdadera fortaleza no es rigidez, sino flexibilidad. Roberto descubrió esto cuando permitió que sus palabras reflejaran su verdadera condición. Un ser humano limitado, en aprendizaje constante. Sus relaciones comenzaron a transformarse. Pero aquí está lo crucial. Estos cambios no sucedieron porque Marina y Roberto dijeron las palabras correctas una sola vez. Sucedieron porque las integraron como práctica constante. Las palabras son solo el vehículo. La intención es el combustible. Considera el caso de Claudia. Ella era experta en detectar falsedad porque había vivido rodeada de personas tóxicas. Su madre nunca decía «te escucho genuinamente». Su expareja nunca admitía «no tengo razón». Sus colegas nunca reconocían «no sé cómo ayudarte con esto». Claudia aprendió a leer el silencio donde deberían estar estas palabras. Desarrolló una intuición afilada. Cuando Claudia comenzó a practicar estas 4 palabras en su propia vida, algo inesperado sucedió. Su círculo cambió completamente. Las personas genuinas que había conocido pero mantenía a distancia comenzaron a acercarse. Las personas tóxicas se alejaron sin drama. No las expulsó. Simplemente dejó de alimentar dinámicas falsas. Su autenticidad fue como un filtro natural. Claudia descubrió lo que Marco Aurelio entendía profundamente. Tu carácter es tu comunicación más clara. Las palabras que eliges revelan quién eres verdaderamente. Cuando eliges autenticidad, atraes autenticidad. Cuando mantienes falsedad, atraes personas que necesitan de esa falsedad para sentirse seguras. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Cuántas relaciones en tu vida están construidas sobre la ausencia de estas palabras? No sobre lo que se dice, sino sobre lo que deliberadamente no se dice. Ese silencio es una elección. Una elección que cuesta energía mental constante. Tomás llevaba 10 años en una amistad que se sentía vacía. Su amigo nunca decía, no entiendo tu punto de vista. Nunca reconocía, me equivoqué contigo. Nunca admitía, no sé cómo apoyarte. Tomás se dio cuenta de que no había comunicación real. Solo había monólogos donde uno hablaba y el otro fingía escuchar. Cuando Tomás comenzó a practicar estas palabras en sus conversaciones, su amigo se incomodó. Luego se alejó. Tomás no lo persiguió. Simplemente dejó que la realidad emergiera. Meses después, su amigo regresó. Había sentido la ausencia de Tomás. Había notado que otros en su círculo también se alejaban. Finalmente, admitió: no sé cómo ser honesto contigo. He tenido miedo de que me rechaces si muestro mis dudas. Esas palabras abrieron una puerta que había estado cerrada durante una década. La amistad no desapareció. Se transformó en algo real. Esto es lo que sucede cuando practicas estas 4 palabras consistentemente. No es que resuelvas todo, es que permites que la realidad emerja. Y la realidad, aunque a veces incómoda, es el único suelo sólido sobre el cual construir relaciones auténticas. Sócrates creía que el conocimiento verdadero
comienza con la admisión de la propia ignorancia. Estos 4 términos son la puerta a ese conocimiento. Son la admisión de que no lo controlas todo, de que no tienes todas las respuestas, de que no siempre entiendes, de que cometes errores. Cuando las personas en tu vida escuchan estas palabras de ti, algo se relaja en ellas. Sienten que pueden ser también humanas, pueden ser imperfectas, pueden estar en duda, pueden equivocarse. Tu autenticidad les da permiso para la suya. Esto es el efecto transformador que ves en Marina, Roberto, Claudia y Tomás. No fueron cambios mágicos. Fueron consecuencias naturales de alineación entre palabras internas y palabras externas, entre lo que sentían y lo que decían, entre lo que sabían y lo que fingían saber. Tu círculo está esperando esta autenticidad. Las personas genuinas la reconocerán inmediatamente. Las personas tóxicas la temerán. Ambas reacciones son información valiosa. Ambas te guían hacia donde perteneces realmente. Hemos recorrido un camino juntos. Desde el primer momento, cuando te preguntaste si realmente conoces a las personas que te rodean, hasta ahora, donde comprendes que 4 palabras simples revelan la verdad que otros ocultan deliberadamente. No se trata de magia lingüística, se trata de claridad estoica. Recuerda lo que hemos explorado. Las personas tóxicas evitan no sé, me equivoqué, no entiendo y necesito ayuda, porque estas palabras exponen su verdadera naturaleza. Quienes manipulan, controlan y mienten necesitan mantener la ilusión de omnisciencia. Infalibilidad y autosuficiencia son máscaras que se desmorona ante la honestidad radical. Pero aquí está lo crucial. Estas palabras no son solo un test para identificar falsedad en otros. Son una invitación a transformar tu propia vida. Piensa en Marina. Cuando comenzó a decir no sé, sus amistades pasaron de superficiales a profundas. No porque sus amigas cambiaran, porque ella dejó de fingir. La vulnerabilidad auténtica atrae a personas auténticas, repele a manipuladores. Es un filtro natural que funciona sin que tengas que hacer nada más que ser honesto. Roberto aprendió que me equivoqué no es debilidad, es libertad. Cada vez que asume responsabilidad, se libera del peso de justificarse, de construir narrativas falsas, de vivir en tensión constante. Su energía se multiplica, sus relaciones se reconstruyen no porque pida perdón, sino porque demuestra que puede cambiar. Claudia descubrió que no entiendo la hace más inteligente, no menos, porque quien pregunta genuinamente aprende. Quien finge que entiende se queda atrapado en ignorancia disfrazada de conocimiento. Su círculo se llenó de personas que respetan su curiosidad, no de aduladores que celebran su falsa certeza. Tomás restauró su amistad porque se atrevió a decir necesito ayuda. Ese acto de vulnerabilidad que la cultura tóxica nos enseña a ocultar fue exactamente lo que su amigo necesitaba escuchar. Fue permiso para que él también fuera honesto. Esto es estoicismo práctico. No es filosofía abstracta en libros polvorientos. Es tu vida hoy, ahora. Considera esto. Cada vez que evitas una de estas 4 palabras, estás eligiendo la falsedad. Cada vez que las pronuncias, estás eligiendo la libertad. No es pequeño, es fundamental, pero hay algo que debes entender profundamente. Estas palabras no resuelven conflictos automáticamente, no transforman a personas tóxicas en auténticas. Lo que hacen es permitir que la realidad emerja. Algunos desaparecerán de tu vida, otros profundizarán su conexión contigo. Algunos permanecerán en la periferia. Eso es exactamente lo que debería suceder. Tu responsabilidad estoica es clara. Controla lo que te pertenece. Tu honestidad, tu vulnerabilidad, tu disposición a admitir ignorancia, error, confusión y necesidad. El resto no depende de ti. Cómo otros reaccionan
Si se van, si se acercan, si cambian, eso está fuera de tu control. Epicteto diría que has aprendido dónde termina tu poder y dónde comienza el del universo. Séneca te recordaría que el tiempo es lo más valioso y gastarlo en fingir es la forma más profunda de pobreza. Marco Aurelio te preguntaría, ¿quién eres realmente cuando nadie te ve? ¿Quién quieres ser cuando todos te ven? Aquí está el verdadero criterio de autenticidad que llevarás contigo. No es un test para otros, es un espejo para ti. Cuando alguien en tu vida evita consistentemente estas 4 palabras, sabes algo importante, pero más importante aún, cuando tú las pronuncias, sabes que estás viviendo con integridad. Estás en el camino de la virtud estoica. Estás en paz contigo mismo. Esto atrae. Esto repele lo falso. Esto construye comunidades verdaderas alrededor tuyo. Ahora bien, la pregunta final no es sobre los demás, es sobre ti. ¿Cuál de estas 4 palabras te cuesta más decir? No sé, me equivoqué, no entiendo, necesito ayuda. Esa es tu frontera. Ese es el lugar donde tu crecimiento estoico comienza de verdad. No es una pregunta para responder ahora, es una pregunta para vivir. Cada día, en cada conversación, en cada momento donde tengas la oportunidad de elegir honestidad o falsedad. Porque aquí está lo que realmente hemos descubierto juntos. Las personas tóxicas no temen estas palabras porque sean débiles. Las temen porque son poderosas. Son poderosas porque son verdaderas. Y la verdad siempre expone la mentira. Tu nuevo criterio es simple. Observa lo que las personas dicen y, más importante, lo que evitan decir. Pero antes que nada, observa lo que tú evitas, porque ahí está tu verdadero trabajo. No se trata de juzgar a otros con dureza, se trata de verte a ti mismo con claridad. Y cuando te ves con claridad, cuando te permites ser honesto contigo mismo, tu vida cambia, tu círculo cambia, tu paz interior emerge. Esto es lo que los estoicos entendieron hace 2000 años. Esto es lo que Marina, Roberto, Claudia y Tomás descubrieron. Esto es lo que tú ahora sabes. 4 palabras, simples, poderosas, liberadoras. Tu autenticidad es tu fortaleza más grande, no es debilidad, no es vulnerabilidad peligrosa. Es el fundamento de una vida vivida con integridad, de relaciones construidas en verdad, de paz interior que ninguna manipulación puede tocar. Ahora es tu turno, no mañana, hoy, en tu próxima conversación, cuando sientas el impulso de fingir, de pretender, de ocultar. Elige honestidad. Elige una de estas 4 palabras. Elige la verdad. Eso es estoicismo. Eso es libertad. Eso es tu nuevo criterio de autenticidad.